buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre literatura y ciencia. Tendremos con nosotros a Xavier Durán, que está conectado ya y estamos a punto de iniciar la conversación con él. Hoy hablaremos, como hemos comentado, sobre literatura, la ciencia en la literatura, ya que es el día de la Semana del Libro, mañana es San Jordi, entonces habíamos pensado que poder hablar sobre ciencia y literatura. Entonces, podéis hacer vuestras preguntas, curiosidades de aquella ciencia que creéis que está en la literatura, porque es tan importante transmitir la ciencia y el conocimiento científico, la tecnología, a través de la literatura, cómo nos han acercado o interesado, cómo nos ha interesado esta aproximación de la ciencia a través de las novelas, de la novela gráfica, del teatro, etcétera. Y trataremos temas súper interesantes y hablaremos desde Homero hasta la actualidad. Es decir, ¿había ciencia en la Ilíada, en Homero? ¿Cuáles son los autores que nos han influenciado más a la hora de interesarnos por la ciencia? El papel de, por ejemplo, Julio Verne, otros autores y autoras no tan conocidos. Y vamos a buscarlo. A ver, un momentito, que conectamos con Xavier. Vale, aquí estamos. Vale, perfecto. Añadir que tenemos muchas ganas de hablar con él en este directo tan interesante en el... Hola Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo de estos temas que interesan tanto a los seguidores de Cosmo Caixa. Y he comentado que estos directos que hacemos entre la Asociación Catalana de Comunicación Científica y Cosmo Caixa intentamos acercar la ciencia al público general porque estamos todos confinados y entonces una forma de acercar la ciencia es haciendo estos directos. Yo quería que empezáramos hablando de tu libro. Es un libro con el título de La ciencia en la literatura, un viaje por la historia de la ciencia vista por escritores de todos los tiempos, desde Homero hasta la actualidad. ¿Qué nos puedes contar de tu libro? ¿Qué nos podemos encontrar, por ejemplo, en la Ilíada o la Odisea de ciencia? Bueno, de entrada, el libro es fruto de una pasión de muchos años, ¿no? La relación entre ciencia y literatura. Y la intención es que veamos obras de los grandes autores, no de los típicos en los que podemos pensar cuando hablamos de ciencia y literatura, sino de los grandes autores de todos los tiempos y ver sus referencias científicas, su postura hacia la ciencia, la tecnología, en fin, que nos sirva para acercarnos de otro modo a estas obras. En la Ilíada de Homero, por ejemplo, que es más antigua de la que hablo, pues es muy interesante ver cómo este autor, que para algunos no era un autor, sino un conjunto de autores que firmaban este nombre, pues tenía muchos conocimientos en muchos ámbitos y unas descripciones muy detalladas en tipos de vestimenta de la guerra, es decir, unos conocimientos muy extensos, y también los tenía pues en medicina e incluso en física, la física de su tiempo, ¿no? Por eso podemos ver descripciones que realmente causan un poco de impacto de lo detalladas que son de algunas heridas o de cómo se hería a alguien pues sin cortarle de todas las cuerdas vocales para que pudiera seguir hablando. En fin, hay descripciones muy detalladas. Uh-huh. ¿Y por qué es necesario escribir un libro de ciencia en la literatura como el tuyo? ¿Qué crees que aporta de conocimiento para la sociedad? ¿O por qué es interesante recoger, por ejemplo, que tienes más de 400, analizas más de 400 libros en tu obra? Es decir, Bueno, primero era necesario para mí, porque después de muchos años tomando notas, disfrutando con este tema, haciendo artículos, conferencias, etcétera, pues pensaba que sería momento de sistematizarlo todo y si podía tener interés, que creo que sí, para otras personas, pues por lo menos sería una obra que pusiera de manera ordenada todos estos datos, ¿no? Estas referencias. Entonces, ¿por qué? Pues yo creo que, bueno,
interés es que la ciencia se acerque y se entrelace con otras ramas de la cultura, como la Ujú, literatura en este caso, el arte o cualquier otra, y por lo tanto, pues para mí era importante, interesante hacer este libro, porque además veo que muchas veces cuando se habla de estos autores, cuando hablan críticos literarios, historiadores de la literatura, etcétera, con algunas excepciones, pero no se detalla este interés de muchos autores por la ciencia o este interés por atacar la ciencia en algunos ujú, casos. Pero creo que es un aspecto que se olvida mucho y, por tanto, yo ujú. creía interesante destacarlo y ponerlo a disposición de quien tenga interés en leerlo. Claro, porque puede pasar también que a lo mejor esos autores escriban y hablen de ciencia, como tú decías, de la guerra, de la medicina de la época, de la física de la época, pero a lo mejor no sean conscientes del todo de que están hablando de ciencia, es decir, que a lo mejor lo tienen tan interiorizado o Bueno, incluso lo ven tan normal que a lo mejor no se están dando cuenta que están transmitiendo conocimiento científico, ¿no? Bueno, es que al final lo que la ciencia, la tecnología desarrollan y la sociedad pues asume y utiliza, llega a parecernos pues algo tan banal, no sé, como teléfono, que ahora ya no es fijo sino móvil, ¿no? Pero si hablásemos pues hace unas 2 o 3 décadas, pues lo lógico al hablar del teléfono sería pensar en el fijo con su cable, ¿no? Entonces, las obras literarias pues incluyen estos avances simplemente porque están ahí, porque la sociedad, los personajes los utilizan. Pero en Ujú, algunos casos sí que desean hablar de ciencia y de tecnología y desean pues buscar en la ciencia personajes, tramas, ujú, motivos, escenas y incluso en muchos casos pues reflexionar sobre lo que ellos creen que aporta o lo negativo de la ciencia y de la tecnología. Y esto lo vemos pues en diversas épocas, desde cuando aparece el ferrocarril, cuando aparece el telégrafo, el teléfono, el automóvil, el avión. Es decir, hay muchos autores pues, ujú. que lo pueden incorporar simplemente porque ahora casi todo el mundo coge un avión, y hay otros pues que se acercan para hacer algo de poesía o para incluirlo de alguna manera en la trama. Tiremos un poco más atrás. Hay dos autores que son muy conocidos, que por eso se celebra el Día del Libro mañana, que son Sí. Shakespeare digamos, y también el autor del Quijote. Es decir, son dos autores fundamentales. Por eso mañana celebramos el Día del Libro. ¿Y qué podemos encontrar en la obra de Shakespeare, en el Quijote? ¿Qué podemos encontrar de ciencia en estas? Bueno, la obra de Shakespeare es muy amplia y el Quijote también es una gran obra. ¿Y qué hay de ciencia o qué has encontrado de ciencia en estos autores y obras? Pues Shakespeare parece que tenía unos conocimientos enciclopédicos en muchísimos ámbitos, ¿no? Jurídico, histórico, etcétera. Ciencia, pues también aporta muchas cosas. Por ejemplo, podemos ver cómo en su obra se vive la transformación un poco del modelo geocéntrico hacia un modelo heliocéntrico, ¿no? Que en Inglaterra pues, él vivió en una época en que se iba consolidando un modelo de Copérnico, pero al principio pues no estaba del todo aceptado, y vemos cómo las referencias en sus obras pues basculan de uno a otro modelo, pero además tiene muchas descripciones en medicina, por ejemplo, con un vocabulario que desde luego sorprende porque es prácticamente especializado, ¿no? Y en el Quijote pues encontramos también no tantas referencias, pero sí en esta obra y otras de Cervantes y otros autores del Ujú, siglo de oro, pues hay referencias. Se ve que en España pues el modelo heliocéntrico pues tardó ujú, mucho más en llegar y en ser aceptado, por lo tanto la visión de estos autores es todavía muy geocéntrica y aristotélica, pero también hay referencias pues ujú. médicas y de otro tipo que hacen interesante una lectura más de las muchas Ujú. posibles autores. Claro, bueno, en el Quijote de Cervantes encontramos un poco también el término de la locura, ¿no? También Sí, las referencias a otros libros en el Quijote, ¿no? Que ya en los primeros capítulos, el primer capítulo del Quijote, hace referencia a la quema de libros o que el libro te podía volver loco. Entonces también habla un poco también de la locura, ¿no? Un poco de la medicina, que podemos encontrar también en la obra de Cervantes. Pero hablando de autores y obras, también se ha visto, por ejemplo, en el caso de
de la poeta Iris, y también luego se hizo una adaptación cinematográfica, se hablaba que a lo mejor a través de la lectura de sus obras se podría incluso ver que una persona, en este caso un autor, podría estar desarrollando una enfermedad como, por ejemplo, podría ser el Alzheimer. ¿Esto lo has visto en tus obras o lo has tratado o te ha interesado? ¿Qué nos podrías contar? Hay un estudio que cito bueno, demuestra cómo el tipo de composición, la amplitud del vocabulario, pues hizo ver a los analistas de que cada vez se veía algo más limitado y la forma de escribir era distinta. Y como esto es una evolución temporal que puede deberse a otras causas, pero ellos realmente, como también sabían que Iris Murdoch pues, desarrolló Alzheimer, pues también ven cómo se correlaciona un poco esta pérdida de vocabulario, un vocabulario menos rico, el tipo de estructura en las obras, pues ven cómo podría reflejar, a través de análisis con Big Data, podría reflejar la evolución de su propia enfermedad y que su obra lo revelara, ¿no? Y otro autor en el cual también se ve, por ejemplo, el tema de la enfermedad sería el ruso Dostoyevsky, porque sufría epilepsia. Y otros autores como Dostoyevsky que has comentado en tu obra, ¿se te ocurren comentar que, por ejemplo, al sufrir esta enfermedad lo reflejaran de forma muy fidedigna en su Sí. obra? Sí. Sí, Dostoyevsky, bueno, es un caso curioso, porque él era ingeniero de formación, pero ataca mucho la ciencia y la tecnología, ¿no? Él que hay ataca a Claude Bernard, por ejemplo, los hermanos Karamazov, en fin, tiene una visión muy crítica con el desarrollo que él veía demasiado especializado y rápido de la ciencia y su impacto en la sociedad. Y respecto a la epilepsia, pues sí, él sufría epilepsia y al ser un escritor genial, extraordinario, pues hizo unas descripciones que, aunque no se referían a él mismo, sin duda debían ser descripciones detalladas de lo que él sentía en esos momentos en que tenía el ataque epiléptico. Y hay médicos que se han basado en estos escritos para recoger pues síntomas de algunos tipos de epilepsia que son muy difíciles de coger en testimonios de enfermos, y en cambio, pues gracias a Dostoyevsky estaban muy bien descritos y también servían pues para aportar a la historia de la medicina y al diagnóstico pues esta información. Hemos hablado de algunos autores, una autora. ¿Qué otras autoras destacarías que reflejan esta visión de la ciencia en la literatura? ¿Una autora destacada que digas, pues mira, es súper interesante este libro porque habla justo de esta parte de este conocimiento científico? Sí, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, George Eliot, ¿no? Es que a mí el siglo XIX me encanta. Sobre todo Middlemarch. Middlemarch a mí me parece una obra muy, muy interesante por cómo retrata la sociedad rural de la Inglaterra de su época, pero además me aparece un médico, Lydgate, que no solo va a ejercer de médico, sino también a investigar y que despierta, pues, bueno, muchos rumores y muchas críticas y temores porque se ve que disecciona cadáveres, como se hacía en el siglo XIX, de manera más o menos velada, y esto, pues claro, en una sociedad cerrada en que muy conservadora, pues esto hace que se le vea como un personaje muy extraño y estrafolario, ¿no? Y creo que Middlemarch es una gran novela, en parte en este sentido, pero en muchos otros. Luego autoras hay muchas, pero, por ejemplo, Pardo Bazán se interesaba mucho por la ciencia, incluso hizo artículos de divulgación y, bueno, pues tiene escritos sobre el darwinismo y tiene personajes también que debaten algo, pues, en esos momentos, en el siglo XIX, cuando el mundo conservador pues era reticente a aceptar estas teorías de Darwin, y en cambio pues había los en fin, intelectuales que en fin, las difundían y las estudiaban, ¿no? Y yo creo que
precisamente ahora que es el año Galdós, pues también es muy interesante recordar Doña Perfecta, donde Pepe Rey, Ujú. uno de los científicos muy bien retratados, pues es un darwinista que choca pues con el conservadurismo e incluso las supersticiones de la sociedad donde ha ido a parar. Exacto. Nos comentaba también Rosa Rouget, Sí. pero que encontramos en Shakespeare, en Romeo y Julieta, justo el veneno, es decir, que sale a través de una planta, es decir, que también vemos ejemplos que como los amantes no pueden estar juntos a través de la botánica, ¿no? Es decir, que vemos Y, ejemplos bueno, que esto, piden sí. a los amantes a estar juntos por esto, a través de una disciplina como puede ser la botánica. Sí, es que la literatura, bueno, si es Shakespeare, pues da motivo para hacer muchísimas lecturas, ¿no? Hay algún libro que detalla pues las citas de plantas que salen en las obras de Shakespeare, ¿no? Y entonces en este tema de los venenos pues, realmente es muy curioso, pero incluso como hay muchos médicos que por suerte son amantes de la literatura y han leído estas obras, pues algo que parece anecdótico o falso, como por ejemplo el asesinato, creo que es del padre Hamlet, a que le ponen unas gotas de veneno en el oído y se muere. Digamos, hombre, ¿es posible esto? Pues bueno, hay médicos que han analizado, pues si hay una perforación en el tímpano, cosa probable porque en esos tiempos pues no había antibióticos, había muchas infecciones y por lo tanto no era raro tener algún tipo de lesión como esta, pues es posible que el veneno efectivamente pasara a través del oído a la sangre, ¿no? Pero claro, que se le ocurriera a Shakespeare algo que es verosímil, pues también da que pensar, ¿no? Sí, otro autor que es un clásico que todo el mundo cita y que todo el mundo habrá leído es Julio Verne, Uh -huh. que curiosamente este autor nos ha llevado a la luna, nos ha llevado a sumergirnos en los océanos, a recorrer el mundo entero, dando la vuelta al mundo, pero curiosamente este autor me parece que prácticamente no salió de Francia, que todo venía de su imaginación. ¿Qué nos puedes contar de la Sí, sí, ciencia? es curioso porque, bueno, entre las Hergé con Tintín también nos ha llevado por todo el mundo sin moverse prácticamente de su casa, ¿no? Verne sí, realmente no viajó mucho, cosa que pues podríamos pensar que alguien que ha hecho estas obras pues se ha movido por todo el planeta, pero no, lo que pasa que era una persona que se documentaba mucho, leía mucho, sabía qué tipo de diarios, revistas o libros se necesitaba para informarse con detalle y por eso pues las descripciones que hace son muy acertadas, muy ricas y nos parece que realmente lo ha vivido cuando lo que hacía pues era leer mucho con mucho provecho, hacer, pues, elaborar unas tramas estupendas y dibujar unos personajes fantásticos y mantenernos con plena atención en estos viajes y en estas aventuras por todo el mundo, ¿no? Y también, pues, muy interesado, lógicamente, en los avances científicos y hacía extrapolaciones que luego hacen pensar, bueno, era un visionario o quien puede decir, ¿no? Si le gusta el esoterismo, es que este hombre igual venía del futuro o venía de otro planeta. No, pasa que él sabía cómo estaba la investigación de los submarinos, de los automóviles, etcétera, y con su imaginación pues extrapolaba y iba mucho más allá. Sí, decían que, bueno, que se podía informar en las oficinas de patentes y marcas, ¿no? Que todos estos avances tecnológicos que ahora nosotros actualmente lo encontramos en Internet, anteriormente se encontraba en la oficina de patentes y marcas porque lo que se patentaba era lo que luego se desarrollaba. Entonces yo creo que estaban muy bien informados y lo que dices tú, que con la imaginación y la información realmente nos hacían viajar y viajaban ellos mismos a través de su imaginación y sus novelas. Otros autores que también nos han acercado a la ciencia y también son unos grandes clásicos es Isaac Asimov, con todo el tema de inteligencia artificial, viajes interplanetarios, etcétera, y George Wells con la obra como una obra, bueno, tiene muchísimas obras, pero una que destacaríamos sería La Guerra de los Mundos y La Máquina del Tiempo, que mencionas, por cierto, también en tu libro. Sí. ¿Por qué crees que nos fascina tanto la inteligencia artificial, esos viajes en el tiempo? ¿Por qué nos ha fascinado tanto y aún siguen siendo esos autores
una actualidad al día de hoy? Bueno, los dos tenían formación científica y, bueno, podían ser muy rigurosos y tener, pues, esa imaginación, además, que los hacía grandes autores muy populares, ¿no? Yo creo que Viaje en el tiempo o ir a otros planetas fascina por lo que tiene no solo de aventura, sino también de escapar un poco a nuestra sociedad, a nuestro mundo y pensar en utopías, en la posibilidad, pues, de arreglar cosas que ocurrieron en el pasado y que no nos gustaron, o de ir al futuro por curiosidad, aunque sea a ver cómo vivirán, ¿no? Porque creo que, no sé si era Luis Buñuel, que lo malo de morirse es que no puedes venir de vez en cuando por aquí abajo a ver cómo están las cosas, ¿no? Es verdad, ¿cómo queda el mundo en el 2300? Pues no lo sabremos, ¿no? Claro. Y es una pena. Por eso estos viajes sí que, en cierta manera, bueno, con la imaginación y con rigor, según los autores que sean, nos dibujan un futuro que nadie puede prever. Sí. Mira, Rosa Rugger nos vuelve a decir que Julio Verne decía, si puede viaje, si no puede también. Con los libros de literatura podemos viajar al pasado, al futuro, Sí, sí. pasado con los libros de, ¿no? Los del oso cavernario, que son fantásticos. También se puede pensar cómo se vivía en el Paleolítico y podemos viajar en el futuro, como os decíamos, con George Wells y Isaac Asimov, que nos han acercado al futuro, que a veces aciertan, otras veces no, pero es lo que tiene imaginar y pensar en las tecnologías. Luego, te quería preguntar sobre Balzac. Balzac, ¿qué aporta en su literatura, qué aporta de ciencia en su literatura Balzac? Bueno, pues de entrada Balzac en la comedia humana la dedica a Geoffroy Saint-Hilaire, o sea, un naturalista. Entonces esto ya es una declaración no solo de interés por la ciencia, sino de querer hacer en literatura pues lo que Saint-Hilaire hizo en biología, ¿no? Un poco un gran panorama descriptivo de la sociedad francesa de la época, ¿no? Entonces, además, Balzac tenía mucho interés en la ciencia y tiene diversas referencias en muchas obras. Y es uno de los autores que como pasa con Galdós este año, lo podemos comprobar, se olvida este interés por la ciencia, la forma como dibujaba pues algunos personajes interesantes o aprovechaba para hacer metáforas, ¿no? Entonces, yo creo que las aportaciones son interesantes, buscando, que no siempre es fácil, pero no siempre es explícito, pero buscando estos detalles que nos muestran cómo un personaje tenía este interés y estos conocimientos de ciencia. Luego, otros dos autores que son bastante conocidos y que nos han fascinado a todos aquellos que nos hemos dedicado a ciencia, biología y a temas naturalistas son dos grandes naturalistas y escritores como Charles Darwin y Alexander von Humboldt. Ellos realmente eran científicos, naturalistas, lo que pasa que utilizaron la divulgación de sus obras, acercarlas al público para realmente acercar el conocimiento científico a la sociedad en general, no tanto a los especialistas. ¿Por qué es importante hacer esas obras divulgativas en lugar de obras tan científicas para el avance de la ciencia? Bueno, yo creo que Darwin, El origen de las especies, pues es una obra muy interesante de leer, incluso desde el punto de vista literario, ¿no? Italo Calvino decía que uno de los mejores escritores italianos de todos los tiempos era Galileo, cosa que le valió muchas críticas, ¿no? Pero que lo resaltaba. Entonces yo creo que es importantísimo porque pensemos que El origen de las especies enseguida se convirtió en un bestseller, una obra especializada, ¿no? Interesante, pero especializada. ¿Por qué es importante? Pues porque, en primer lugar, creo que el público general debe tener conocimiento de qué hace la ciencia y de sus beneficios y de sus peligros, intervenir en el debate. Es una cuestión de cultura general, como debe tener otros conocimientos, pero a veces los científicos en ciertas épocas pues quizá han estado algo encerrados en sus laboratorio o en su terreno, ¿no? En el caso de algunas especialidades. Entonces yo creo que es muy importante ver lo necesaria que es la ciencia y lo necesaria que es la crítica a la ciencia, porque creo que una de las
de las cosas interesantes de estas referencias literarias es que gente que no leerá un ensayo sobre genética o sobre inteligencia artificial o temas así, probablemente sí que leerá novelas. Entonces, si encuentra autores como Ian McEwan o otros que en sus libros pues, ayudan a reflexionar porque introducen con rigor estos temas, ya llega el debate a mucha más gente. Y la ciencia claro, la desarrollan los científicos, pero como tiene un impacto positivo y negativo en la sociedad, creo que es tarea de todos ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Y más en Claro. estos momentos creo que se comprende perfectamente la importancia de la ciencia con lo que estamos viviendo y también la importancia de que la sociedad también opine, intervenga en el debate sobre hacia dónde tenemos que ir. Sí, toda la parte ética, ¿no? Como decías en la obra de McEwan, toda la parte ética, de ética en la ciencia está muy presente, ¿no? Todo el tema de los trasplantes, lo que significa el yo, etcétera, es muy interesante toda su obra. Luego, otra obra que quería comentarte, una obra de ficción que está llena de ciencia es Frankenstein. Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. ¿Y por qué nos sigue fascinando esta obra, este libro, después de tanto tiempo, lleno, hablando de ética, lleno de connotaciones éticas? Sí, bueno, en primer lugar, yo me temo que es un libro mucho más citado que leído, porque todo el mundo lo conoce, pero no sé si se han acercado al contenido, a la prosa de Mary Shelley y a todas Sí. las descripciones que hace, ¿no? Que es muy interesante. Como nos han hecho tantas versiones, sobre todo en Mm, cine, pues la gente, quizá mucha gente se conforma y no va a leer un libro que tiene 2 siglos, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, Mary Shelley, como su esposo, Percy Shelley, estaba muy interesada en ciencia. En las conversaciones de su esposo con Lord Byron, pues aparecía el tema de la creación artificial de la vida, por ejemplo, y esto le inspiró la historia de Frankenstein. ujú. Pero es más de ser una obra bien escrita y muy interesante, que nos mantiene con interés en la trama y en los personajes, pues nos permite reflexionar sobre ciencia, hasta dónde podemos llegar, porque es un libro de ficción literaria, pero es un libro de ética científica. O sea, en primer lugar vemos la evolución del doctor Frankenstein, Ujú, cómo primero cree en la alquimia, ujú, en las anticuadas, luego en la universidad descubre la nueva química y se apasiona por la actualidad de la ciencia y empieza a investigar, ¿no? ujú. Pero ¿dónde debemos detenernos? Todo lo que es técnicamente posible lo podemos realizar, lo debemos realizar. ¿Quién decide? Es un libro que va sobre esto, Sobre ética. precisamente. Por eso es un tema, a partir de otras connotaciones que puede tener, de terror, misterio, etcétera, es un tema eterno. Mm. Sí, además que una curiosidad bastante interesante de este libro es que el monstruo no tiene nombre, que luego todo el mundo lo llama Frankenstein, pero Frankenstein era el creador. Él era Sí, sí, el monstruo creado por Frankenstein y se queda al sí, final que el monstruo, la creación, se llama Frankenstein, pero Frankenstein era el creador. sí, sí, Pero sí, bueno, al final evolucionó. el investigador, Frankenstein, sí, 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 exacto, Víctor Frankenstein. Rosa nos dice, para completar el quinteto, contemos con el doctor Polidori. Mm, sí, amigo, bueno, médico de Lord Byron, creo, y amigo, pues, de ¿Mm? Byron, Shelley, Mary Shelley, sí, sí, también es de los que estaban en Ginebra aquel verano tan tempestuoso y fue uno de los que hizo, pues, también compuso una historia, en ese caso de vampiros, que no tuvo, Ujú. pues, tanta difusión, pero que también es una obra interesante de leer. Efectivamente, también hizo su contribución Polidori. Sí, Elena Gallán dice que Frankenstein, libro más citado que he leído, dice, tiene razón, yo leí el año pasado. Yo reconozco que también lo leí el año pasado, que lo tenía pendiente, y como era el año Frankenstein, y aproveché para leerlo y es verdad que es un libro súper actual, muy interesante, muy recomendable y no tiene nada que ver con las películas, las adaptaciones que han hecho. Me parece que hay una que sí que es fiel al Sí, libro, pero todas las que demás no se aproximan a toda la parte ética que hemos comentado.
No, esta, la que se llama Kenneth Branagh, Sí, el director y actor, ¿no? Eh, sí, se llama Frankenstein de Mary Shelley. Creo que esta sí, es la más fiel, ¿no? Hay la otras que más pueden fiel. ser buenas, pero Mm, que no son tan leales al mm, texto de Shelley ni a sus intenciones. Y luego, pues ujú. ya hay todo lo que ha dado de sí, que ya no se parece en nada a la novela, ni tiene ninguna coherencia, pero bueno, da mucho de sí. Y de los libros que has analizado, de los libros que has analizado, que aparecen en tu obra, ¿cuál recomendarías para el día? Bueno, aparte de recomendar la tuya, tu obra, tu libro, ¿qué otro libro recomendarías de las 400 obras que has analizado? Que dices, mira, este es súper interesante, os tenéis que leer porque os apasionará. Hombre, yo antes he citado Middlemarch, ¿no? A mí me gusta mucho, pero, por ejemplo, una de un escritor que a mí me gusta mucho, portugués, esa de Queiroz, La ciudad y las sierras, Ujú. está también Vale. traducido al catalán, porque tiene una visión futurista. Él visita a un amigo en París y allí hay una serie de avances tecnológicos que ahora pues, Mm. pueden parecer algo inocentes, ¿no? Pero pensemos que hace más de un siglo tener estas ideas era algo muy, muy interesante, ¿no? Era innovador. Entonces yo creo que esta es una de las que recomendaría, porque es que si empiezo a recomendar no acabamos ni a las 10, ¿no? Y de Ian Ujú. McEwan, Máquinas como yo, pues creo que también es Vale. interesante reflexionar sobre estos autómatas cada Ujú. vez más parecidos a los seres humanos y se hace preguntas como si pueden tener sentimientos e interferir Sí, en la vida de una pareja. sí. Me estoy leyendo justo este libro, estoy aún por el... Llevo un tercio, llevo un tercio. Como lo estoy leyendo en inglés, me está costando un poquito Ah, más. no, Bueno, de esa que os decía, sí. estos detalles que a veces pasan desapercibidos por su interés en una de las novelas de Primo Basilio, también Mm, muy recomendable. Claro, el protagonista pues deja unos libros que está leyendo encima de la mesa y entre ellos hay uno de Louis de Figuier. Louis de Figuier era un científico y sobre todo divulgador francés del siglo XIX, ¿no? Entonces, con estos pequeños detalles no dice nada más, no cita mm, ninguna obra, pero sí el autor, con este detalle ya nos da a entender que esa de Queiroz se interesaba por la divulgación científica de su ujú. época y coloca esta referencia y luego vemos pues muchas otras referencias científicas en sus novelas. Dos de nuestros seguidores, de las personas que están siguiendo el diálogo hoy, nos comentan que recomiendan la obra Mi familia y otros animales. Lo apuntamos para buscar la referencia y luego... Claramente científica, ¿no? Está muy Sí. bien escrita, tal, pero evidentemente eso ya es que, a ver, buscar ciencia en Balzac, Shakespeare, Ujú. etcétera, no es muy difícil, pero tienes que buscar. Ahora, si encuentras ciencia en Mi familia y otros animales, las obras de Verne, ya sería lo difícil es no encontrarla, ¿no? Pero Vale, efectivamente es una obra muy, muy graciosa y muy recomendable. perfecto. Estamos ya a punto de acabar porque se ha pasado la media hora volando. Estamos, bueno, encantados de contar contigo, Xavier, hoy en el directo de Cosmocaixa. Y no sé si tenemos una última pregunta o una última recomendación. Si no, bueno, lo que os recomendamos es que leáis mucho, que si podéis leer ciencia mejor que mejor, o novelas con algún contenido científico, que siempre, bueno, en todas las novelas siempre se aprende un montón. Y bueno, no sé si quieres hacernos una última recomendación para finalizar el directo. Para hacer, yo empezaría a decir obras y autores, Thomas Mann y La montaña mágica, con un debate muy interesante entre alguien muy conservador y alguien muy progresista, que hablan también de ciencia, obras referidas a la medicina, como Doctor Arrowsmith, que nos muestra la evolución en un solo personaje de la medicina del siglo XX, Carl Levy, Cristo se paró en Éboli, que nos muestra pues la medicina más social en una área muy deprimida del sur de Italia. Es que si me dejáis, no voy a parar de decirnos y voy a dar un Ya, trabajo impresionante a los lectores porque no van a saber por dónde empezar. vale. Bueno, hemos apuntado algunas obras, algunos autores. También
por aquí nos dicen, lógicamente, Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, por ejemplo, William Ospina también nos están recomendando. Entonces, yo simplemente... Ernesto Sábato, el mexicano Arturo Azuela con El matemático. Es que no acabaríamos. No acabaríamos. Bueno, este directo que hemos hecho hoy estará disponible en el canal de Cosmo Caixa durante 24 horas. Lo podréis ver aquellos que hayáis llegado tarde. No, aquí nos dicen una última obra, El Somni de Lucreci, también nos recomiendan. Lucreci, de Martí Domínguez, claro, es un ensayo, pero sí que nos muestra pues, el biólogo Martí Domínguez, que tiene esta sensacional obra ahora no me saldrá el nombre, sobre lo del nazismo y la ciencia, ¿no? Sí. Sí, la última cosa es que a veces la ciencia y la ciencia ficción se confunden, sí. A veces confluyen, pero bueno, es lo bueno de la ciencia y la ciencia ficción y poder jugar un poco imaginando la ciencia del futuro. Bueno, pues ya nos pasamos un poco de la hora. Este directo estará, lo que hemos dicho, se podrá ver durante las próximas 24 horas en el canal de Cosmo Caixa. Muchas gracias a los espectadores por estar aquí. Volveremos el viernes con más literatura y ciencia. Entonces lo tendréis aquí en el canal. Estará Jordi Serrallonga de moderador y será una sesión muy interesante también porque esta semana la estamos dedicando a la ciencia y a la literatura. Muchas gracias a todos y os esperamos el próximo viernes y el siguiente lunes y miércoles y viernes en los canales en directo de Cosmo Caixa. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Xavier. Y que tengáis mañana un día. Y gracias a todos por acompañarnos este rato. Muchas gracias. Chao.